Bienvenidos nuevamente a Mundo Ejecutivo, soy Mario Moreira, este es el programa Visión Estrategia, donde siempre tenemos grandes invitados que nos dan valor a México, valor a la sociedad, valor a la reactivación. Y hoy tengo el gusto de entrevistar y de dar la bienvenida a mis dos amigos, Gerardo. Gerardo es el rector de la Universidad del Mundo Abierto y Edgar, por supuesto, que pronto nos va a dar la primicia porque él será responsable de la nueva sede. Pero antes de empezar con la universidad, con la educación en México, etcétera, yo quisiera preguntarte, Gerardo, vámonos de lleno con el tema, si estás de acuerdo. Desde mi punto de vista, en México hay una carencia de valores tremenda. Más allá de todo lo que está sucediendo, pero todo tiene un fundamento muy grande y es la educación. Sí. Educación en México que más allá de los temas políticos, electorales, etcétera, la educación en México hace tanta falta, y tal vez en toda Latinoamérica, pero México. Sí. ¿Qué nos puedes decir tú de la educación en México? Bueno, es fundamental. La educación es el más importante bien público que tenemos la sociedad mexicana y la sociedad de cualquier país, ¿no? Y a final de cuentas, ¿verdad? Es el único verdadero elevador social. Yo pienso que a través de la educación es como podemos hacer que las personas puedan acceder a mejores condiciones de vida, a mejores niveles de calidad de vida. Entonces, hace falta hacer mucho en educación básica, en educación media y no se diga en educación superior. La cobertura en educación superior es todavía muy baja. Nos fuimos muchos años queriendo competir con los estándares de la OCDE en la cobertura de educación básica. Tuvimos muchísimas escuelas, ¿verdad? Y creo que hicimos algo en números, pero en calidad, la dimensión de calidad es en donde creo que tenemos una asignatura pendiente. Y todos, porque esto no depende y no se le delega solamente al gobierno, es la sociedad. Así es. Porque esto tiene que ver con la familia, con la situación actual que estamos viviendo en el país, desafortunadamente, con tantas estadísticas de violencia. Educación. Hace poco leía un mensaje muy interesante que estaba puesto en una barda de algún lugar, en donde decía que la escuela volverá a ser lo que era cuando la familia vuelva a ser la primera escuela. Cuando la casa vuelva a ser la primera escuela. Yo creo en eso. Sí. Yo sí pienso que existe una corresponsabilidad muy fuerte, simbiótica, entre el maestro y entre los padres de familia. Porque no existen niños en crisis. Siempre en las escuelas hablábamos de que, mira, este niño es problemático, mira, este niño tiene estas cosas, manifiesta tal conducta, en fin, está manifestando que algo está pasando en casa. Eso es la realidad de lo que ocurre en una escuela. Entonces, yo sí considero, y tienes toda la razón en preocuparte, por el esquema y el sistema de valores de las escuelas, por el sistema y el esquema de valores de la sociedad. La calle, la escuela, el trabajo, debieran ser simbióticos, debieran ser una hélice positiva que lleve a las personas a mejores condiciones de su calidad de vida. Esto seguramente, no me queda la menor duda, nos reduciría estas estadísticas catastróficas de índices de violencia, de personas, ¿verdad?, en pobreza y de condiciones que no son nada buenas ni para la economía ni para el desarrollo social de México. Me gusta cuando dices que la educación es un elevador social. Me gusta ese concepto que tú tienes. Ahorita vamos a entrar de lleno a toda la oferta de valor que ustedes traen en la Universidad del Mundo Abierto, pero quiero detenerme un poquito en el líder, en el visionario, que siempre tocamos esos temas aquí, porque, bueno, pues algún día tú tuviste el sueño de fundar esto, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu formación? Yo soy ingeniero químico de formación, graduado por la UNAM. Tengo una maestría en dirección de empresas del ISEAD Business School de España. Y ahí nació la idea de crear la Universidad Mundo Abierto. Después de trabajar por 30 años dirigiendo varias universidades, alguna vez fui el rector más joven de México cuando trabajaba para una universidad. Sí, a los 26 años fui nombrado rector
de esta institución y tuve el privilegio de llevarla a estadios de calidad y de condiciones muy, muy, muy significativos. Entonces, soy químico, soy un químico perdido en la educación, ¿verdad? Y qué bueno, y qué bueno, ¿no? Necesitamos mucha gente en la educación. Sí, definitivamente, porque para mí el dar clases siempre fue mi constante. Desde los 19 años doy clases. Mi primera actividad siempre es dar clases a las 7 de la mañana, sí, ¿verdad? Entonces, trato de hacerlo de esta manera para no fallarle a los estudiantes. Y entonces, es mi real vocación. Mi real vocación es la de intentar ser un buen educador. Fíjate, ahí estamos ya combinando varias cosas. El líder, el visionario, la necesidad, la vocación. Sí. Porque hoy pondríamos en tela de juicio si todas las personas que queremos impartir, primero lo sabemos hacer, sí, o solamente son ganas. Y en eso puedes hasta perjudicar al alumnado, ¿no? Sí. Pero si tienes la vocación y la formación y la experiencia de tantos años como tú, entonces puedes inclusive formar una universidad porque tú ya sabes del otro lado todas las necesidades que se tienen o se tenían en ese momento. Así es. Ok. Y el visionario entonces entró a la formación de una universidad que está perfectamente constituida y viene la pandemia. Sí, hombre. Pero la idea aquí es interesante porque el concepto de institución que se nos vino a la mente fue que fuese una escuela 100% en línea, okay, ¿verdad? Así nació. Porque conozco lo que es una inversión en una universidad, sí, lo que te cuesta poner cimientos y todo, ¿no? Entonces, no, yo no tenía esa capacidad económica, ¿sí? Pero sí dije, tengo la capacidad, al menos la imaginación suficiente, como para poder irme hacia el área de la educación en línea, de la educación no escolarizada. Y entonces creamos una institución que pudiera dar respuesta a algo muy importante, al rezago educativo de educación superior. Ese es el punto. Quiero detenerme ahí porque esta universidad es especialista en educación superior y tú me dabas datos importantes de el matriculado que hoy existe en las universidades y el abandono. Pero regresamos con ese tema, ¿te parece? Claro que sí. No se vaya, regresamos. Esto es Visión y Estrategia. Estamos hablando de educación y una oferta de valor muy importante. Estamos hablando con el rector de la Universidad de Mundo Abierto. No se vaya, regresamos. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Visión y Estrategia de Mundo Ejecutivo y en Mundo Ejecutivo siempre contenido valor. Hoy estamos hablando de educación tan importante y tan necesaria. Seguimos hablando con el rector de la universidad, con Gerardo, y nos comentabas un poco de esa visión que tuviste, de esa oferta de valor que tienes con Mundo Abierto, pero también hablamos ya del perfil de las personas que tú buscas o que ofreces y que es de educación superior. Así es. Comentábamos que la razón que motivó a esta institución fue propiamente el rezago educativo en educación superior. Hablamos mucho del rezago educativo en educación básica, pero poco conocemos del rezago educativo en educación superior. Imagínate que en México debe haber poco más de 11 millones de personas que fueron a una universidad, que aprobaron al menos una materia, pero que no la concluyeron. 11 millones. 11 millones, sí. Y cada año se acumulan, porque la deserción, ¿verdad?, pues existe cada año y sobre 250,000 estudiantes abandonan estudios de educación superior cada año. Entonces, nosotros nos buscábamos orientarnos a un perfil de personas que hubiesen asistido a la universidad, que no la hubiesen concluido y que estuvieran en etapa laboral, que plenamente en etapa laboral. Nos
vimos un perfil muy interesante con 3 características, ¿sí? Primera, el estudiante que está dispuesto a esto, ¿verdad? Es aquel que no puede dejar de trabajar porque cómo te pagan la colegiatura, ¿sí? Segundo, que no puede dejar de convivir con su familia porque es casado, tiene hijos, ¿sí? O es responsable de una familia, ¿sí? Y tercero, no puede tampoco ni quiere dejar de convivir con sus amigos, necesita su vida social. No puede acudir a una escuela universitaria formal, ¿verdad? Tiene que hacerlo a través de opciones mixtas o bien opciones de corta estancia o bien opciones en donde él mismo organice y regule y programe su propio aprendizaje, sí, que es como nosotros nacimos. Así nació. Así nació. ¿Hace cuánto tiempo existe la universidad? Nacimos hace 5 años, ¿verdad? Ya formalmente como una institución impartiendo estudios, aunque nuestra acta constitutiva data del noviembre de 2014, ¿sí? Ya bastante tiempo. Ya bastante tiempo. Y dime algo, actualmente, ¿cuál es el número, el matriculado que tienes en la universidad? Andamos sobre los 900 estudiantes. ¿En cuántas sedes? 9 sedes. ¿En dónde están? Tenemos sedes en el Estado de México, en el Estado de Veracruz, en Guanajuato, en Jalisco, en Yucatán, ahí en la Ciudad de México, ¿verdad? Es donde tenemos sedes. Y en este caso tenemos estudios 100% en línea, con una plataforma completamente configurada, ¿verdad? Que ayuda a las sedes y a los estudiantes a poder organizar precisamente lo que te comentaba, Mario, de su propio esquema de vida sin perder todas estas posibilidades tan valiosas para cada persona. Gerardo, tengo una pregunta que hacerte, porque tú tienes la vocación y la experiencia, pero ¿cómo reclutas a los profesores? El proceso es muy serio. En principio, nuestra plataforma docente data de las relaciones que tenemos las personas que laboramos más directamente en la universidad. Sí. Con 30 años de experiencia, pues sí conoces a varios una buena comunidad. A una buena comunidad académica. Sí. Nace la invitación, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que quede ahí. Todos nuestros profesores son invitados de manera permanente a un proceso de formación y capacitación. Importantísimo formarlos. Porque impartir estudios en línea no es nada parecido a impartir estudios en un aula, ¿verdad? Ustedes son expertos en materia de videograbación y por allá de más de media hora de videograbación existe un cierto cansancio en tu auditorio, ¿sí? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, imagínate ahora con la pandemia, todos nos fuimos a estudios en línea. ¿En línea? Sí, y muchos profesores con una gran limitación en cuanto a capacidades técnicas, no pedagógicas ni didácticas, pero sí en cuanto a las características propias de una modalidad. Porque el mundo no estaba así, pero así nos aceleró. Nos aceleró, ¿verdad? Hubo que hacerlo y bueno, hoy la experiencia, ¿verdad?, nos dice que tenemos que formarnos como profesores en línea. Y un profesor en línea es un profesor que se debe ver poco, curiosamente. Se debe ver poco y utilizar más los recursos tecnológicos que se disponen hoy de las diferentes plataformas de aprendizaje. ¿Cuántos profesores tienes más o menos? Tenemos alrededor de 60 profesores, okay. ¿Sí? No todos viviendo obviamente en la Ciudad de México o en el Estado de México, ¿verdad? Tenemos profesores en diversas partes del país, propiamente en cada una de las sedes, ahí es en donde radican la gran mayoría de nuestros profesores. ¿Y qué licenciaturas se imparten? ¿Tienes también posgrado? Sí, tenemos la licenciatura en Administración de Empresas, la licenciatura en Derecho, en Pedagogía, en Mercadotecnia y en Psicología Organizacional. Okay. Esas son las 5 licenciaturas que impartimos y tenemos 5 maestrías. La maestría en Administración, en Educación, en Administración Pública, en la maestría en Derecho Procesal Penal y la maestría en Diseño Editorial Avanzado. Y entonces llega Edgar y dice, yo quiero ser responsable de una nueva sede. Así es. ¿Cómo es esta relación? Porque esto lo podemos ver desde el punto de vista México, vocación, educación, pero también empresario, líder, visionario. Claro. ¿Cómo es que van a abrir una nueva sede? ¿Desde cuándo? A ver, platícanos un poco el lanzamiento, Edgar. Tú te vas a hacer responsable de una nueva sede. Sí, correcto, Mario. Mira, la sede se va a lanzar en septiembre de este año, sí, bajo la dirección del ingeniero Ugalde. Ok.
A mí me interesó mucho el proyecto porque toda mi familia ha estado pegada a la educación. Mis padres son profesores, tengo familiares que tienen escuelas particulares también, primos que han estado también en la educación a nivel dirección. Entonces a mí me interesó mucho el proyecto que trae el ingeniero. Okay. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que se le da a las personas que tienen arriba de 20 años que puedan tener una mejor educación superior. Okay. En un tiempo que también no es un tiempo largo, porque el tiempo de la carrera aproximadamente son 2 años, 7 meses, dependiendo de la capacidad del estudiante. Si ellos meten las materias y si pueden cursar 4, 6, 8, o sea, aquí no hay limitante, la limitante te la vas a poner tú. Ajá. Como estudiante. Sí. Entonces, esa es una gran ventaja que yo le vi a este proyecto. Y tú tomas la sede en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, ahí en Tasqueña. ¿Esta sede es nueva o es parte de las que ya existen? Es nueva. Es nueva. Entonces, ¿cuántas van a ser ahora? Van a ser 10. Ok, pues felicidades. Va a ser la 10ª sede. Me da muchísimo gusto. Sí. Hablemos del perfil y de la oferta de valor. ¿Ustedes se están enfocando o preferentemente son las personas que hoy o abandonaron sus estudios o tienen 20 años o más? Sí. Y de preferencia que estén trabajando. ¿Por qué la combinación? A mí me encanta, práctica y docencia y academia es la mejor combinación que puede haber para mí. Sí, el mercado es tiene características muy, muy definidas. Antes de pandemia, después de pandemia, el pensamiento de los padres era uno, después de pandemia es otro, ¿sí? Sin embargo, hay una constante. Para los padres de familia, la educación más formal, la más eficiente, la más eficaz es dentro del aula. Okay. ¿Sí? Si existen aquellos un poco más vanguardistas que dicen la educación en línea tiene futuro, tiene presencia y tiene también calidad, ¿no? Es que hoy rompes barreras, claro, ¿no? y fronteras. Y fronteras, sí. Entonces, nosotros pensamos en la propuesta de valor que te comenté por el estudio que se realizó de los 11 millones de mexicanos en esas condiciones, ¿sí? Y entonces había que darles una respuesta, había que darles una posibilidad. Tan es así que nosotros nos llamamos la universidad para personas que trabajan. Entonces, quiero regresar contigo con ese concepto que me atrae mucho. Tienes bien determinado el perfil. En marketing decimos a tu comunidad o a tu tribu, ¿no? Así se le llama. Pero quiero regresar contigo con eso, ¿ok? Claro que sí. No se vaya, estamos hablando de educación, de México, tan importante hoy en este día, la parte de la educación. Esto es Visión Estrategia, Mundo Ejecutivo, no le cambie. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85,000 millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca a 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. Gracias por seguir con nosotros. Soy Mario Moreira. Esto es Visión Estrategia de Mundo Ejecutivo. Estamos hablando de educación y nos platicabas el perfil al que te diriges, específicamente en la universidad. Lo combinas con practicidad, con ejecución o ya con un trabajo en forma, ¿no? Que es la mejor manera de complementar tus estudios. Pero también que es una persona de 20 años o más, ¿no? Sí. ¿Por qué seleccionaste este perfil? Porque las características propias de la modalidad son demandantes. Una modalidad en línea o semipresencial no es más fácil. Tiene características flexibles, okay, pero no es más fácil. Y te demanda lectura. Y te requiere muchas horas, ¿verdad?, de autocomprensión lectora. Entonces, los jóvenes tienen un problema en el tema de la lectura. Y buscamos gente de esta edad o que trabajen porque tienen ya un
propio principio de disciplina. El joven de 18 años todavía requiere de ciertos elementos externos para su propia disciplina. Okay. Acá no. Acá ya la persona tiene argumentos de autodisciplina mucho más consolidados, ¿sí? Y de esa manera es como logramos nosotros trascender las características de transferencia de conocimiento. Por un lado, quienes tengan avanzado un conocimiento en una universidad y tengan demostrable la acreditación de estos estudios, pueden continuar y terminar en lapsos muy cortos de tiempo. En 2, 3 cuatrimestres pueden terminar una licenciatura, ¿sí? Otros, ¿verdad?, que solo tienen la experiencia, que pueden tener la experiencia de 5 o 6 años trabajando en materia de recursos humanos, ¿verdad?, pueden cursar con mucha facilidad y acreditar al menos la mitad de las materias de psicología organizacional, por ejemplo. Okay. ¿Sí? Y así, y otros, ¿verdad?, que no han tenido mucha experiencia, ¿verdad?, pero tienen la edad y además laboran, ¿sí?, su disciplina la van construyendo y empiezan a encontrar el espacio propio para poder estudiar en línea. Nosotros incluimos una materia en todas las licenciaturas, ¿verdad?, que se llama Aprendizaje en Entornos Virtuales. Es una materia que los... Eso es nuevo, ¿eh? Sí. Es una materia muy interesante porque te enseña a conocer, primero, las plataformas de aprendizaje, a encontrarles las bondades y, segundo, a poder definir tu propio tiempo, ¿verdad?, para estudiar. Hay quienes quieren estudiar en un celular cuando van en el trayecto al trabajo. Eso no ocurre. Te puedes informar, puedes saber que el maestro... No estás estudiando. Pero no estás estudiando, ¿sí? Hay muchas mujeres que están en la universidad y que encontraron que cuando terminan de darle de cenar a los niños, es el momento donde ellas pueden estudiar. Y es fabuloso escuchar sus experiencias, ¿verdad?, entre las 11 y la 1 de la mañana, que es donde ellas aprenden. Entonces es una experiencia muy valiosa. Yo quiero hacerte un ejemplo. A ver, yo estudié en una universidad, desafortunadamente no pude terminarla, avancé 3, 4 semestres o cuatrimestres. Voy contigo, ¿qué sucede? ¿En qué me puedes ayudar en eso? Tomamos en cuenta, por un lado, nuestra oferta, ¿no? O sea, estudias ingeniería, yo no ofrezco ninguna ingeniería, pero si estudiaste administración, por ejemplo, ¿verdad?, y tienes, quiero pensar, la mitad de la carrera acreditada, 20 materias acreditadas, nosotros podemos ofrecer como compromiso de valor el que el 75% de tus estudios, al menos, los vamos a reconocer hacia nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si tú, para nosotros una carrera implica 40 asignaturas. Okay. Si tú traes 20 asignaturas acreditadas, cuando menos, ¿verdad?, vas a tener 15 asignaturas con nosotros que te van a dar esa acreditación. Cosa que no ocurre en México, ¿no? Es muy difícil portar tu conocimiento, pero si además tienes esos estudios y tienes experiencia laboral, esa experiencia laboral nos la redactas y te hacemos una entrevista con un experto. Sí, tiene de colocación. Exactamente, ¿no?, para saber cuáles son las posibles asignaturas que tú puedes acreditar por tu experiencia. Y entonces ahí es en donde se vuelve rico este ejercicio. Y entonces no empiezo de cero. No empiezas de cero, no. Y tu conocimiento es portable. Es algo que los seres humanos debemos reconocer y las autoridades pues también debieran observarlas un poquito. El decir, el que una escuela no me reconozca que yo cursé matemáticas 4, no quiere decir que no la sepa. Entonces... Pero con ustedes sí sucede. Sí sucede. Pues ahí lo tienen, es una oferta de valor muy interesante en donde si tú tienes avance, que por cualquier motivo lo dejaste a un lado, en la universidad, sí te lo validan, te hacen una combinación con lo laboral que refuerza esto, te hacen una evaluación y un examen de colocación para que no empieces de cero. Así es. El matriculado me decías que son de 900. Alrededor de 900. ¿Qué perfil tiene este matriculado? ¿Cuántas generaciones has sacado adelante? Hemos egresado alrededor de 3 generaciones de licenciatura y ya son varias de posgrado también. Es adulto, el alumnado es preeminentemente adulto, muy equilibrado hombres, mujeres, ¿verdad? Pero con una gran... El mayor índice de satisfacción nos lo expresan las mujeres, definitivamente. Y entonces tú te vas a hacer cargo, mi estimado Edgar, de una nueva sede. El nivel de compromiso y responsabilidad es tremendo.
Sí, claro, pero tenemos la pasión por la educación, como te vuelvo a repetir, Mario. Y los felicito, la verdad. A mí, becas, ¿vamos a dar becas? Sí, se van a dar becas también, claro. ¿Qué consisten las becas? Porque hoy hay que ayudar en todo. En un 50% tal vez, para las personas que... Normalmente se da 50% de beca, y la colegiatura es una colegiatura muy competitiva, precisamente porque sabemos todos los compromisos que tienen las personas que van a acudir con nosotros, y pues algo muy, muy valioso es que el acompañamiento que tienen nuestros estudiantes, la oferta económica es muy equilibrada y les puede permitir iniciar y concluir. En la Universidad Mundo Abierto titulamos a los estudiantes. Edgar, una última recomendación que quieras dar a las personas que van a acudir a tu sede, pero también a las personas que están buscando a la universidad en general. Claro, pues la verdad que es una oferta que es irresistible la combinación que se tiene. Es colegiatura accesible, reconocimientos de estudios si es que los tienen, reconocimiento de su experiencia laboral y corto tiempo para que se puedan titular. Porque aquí no hay examen ¿de qué será? No hay examen profesional, aquí es titulación directa. Esa es una superventaja. También, ¿verdad, ingeniero? Así es. Entonces, mi estimado rector, muchísimas gracias por estar aquí. Edgar, te agradezco muchísimo que estén aquí. No, a ti, Mario. Gracias, Mario. Gracias al Mundo Ejecutivo. Sí. Pues estamos nosotros en internet en umauniversidad.edu.mx. Pues ahí tienen, amigos, una magnífica oportunidad para todas aquellas personas que quieren continuar con sus estudios, que por cualquier motivo tuvieron que dejarlas. Es en línea. Si estás trabajando, esta es la universidad que te hace un complemento. Muchas facilidades para la titulación, compromiso personal, vocación es lo que se necesita, facilidades, hay becas, no podemos decir que no. Y para todo el mundo la educación es fundamental para esta crisis de valores que tenemos en la sociedad, en el país y principalmente en América. Pero regresemos a las bases, regresemos a la familia, regresemos a la educación que tanta falta nos hace. El Mundo Ejecutivo apoyamos eso. Soy Mario Moreira, esto es Visión Estrategia y los esperamos en el siguiente programa en donde ya tenemos preparado también contenido de valor para ustedes. Gracias por estar con nosotros.